vamos a tener que completar cuadrados. La diferencia que vamos a tener que tener acá en este procedimiento es que cuando nosotros completamos cuadrados, siempre lo ideal, lo más fácil y lo que yo les voy a aconsejar que hagan ustedes, es que cuando completen cuadrados, los términos cuadráticos, en los términos que ustedes completen cuadrados, estén acompañados del coeficiente 1. Y si nos ponemos a ver acá, en la primera ecuación, el x al cuadrado está acompañado del 2 y el y al cuadrado está acompañado de 2. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, antes de completar cuadrados rápidamente, es sacar factor común. ¿Qué quiere decir? Si bien yo acá agrupé 2x al cuadrado con menos 8x, los términos que tienen x, y agrupé 2y al cuadrado con 12y, que son los términos que tienen y el término independiente quedó ahí solito. Lo que voy a tener que hacer es sacar factor común para x y sacar factor común para y. Es decir, saco factor común 2 para x, siempre voy a sacar el factor común que haga que mi término cuadrático quede acompañado de 1. Por más que el término lineal me quede como una fracción, no hay problema porque los términos lineales no me dificultan a mí el proceso de completar cuadrados. En este caso saco factor común 2 y me va a quedar x al cuadrado menos 4x, entre paréntesis, y acá me va a quedar, también sacar factor común 2 para y me va a quedar y al cuadrado más 6. Por supuesto que el 18 me queda como 18 porque no está involucrado ninguno de los dos trinomios cuadrados perfectos. Ahora, recién ahora, es que yo puedo empezar a completar cuadrados. Y me voy a fijar cómo me queda lo que está entre paréntesis. Ya no es más menos 8, sino es menos 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Menos 4 dividido 2 elevado al cuadrado. En y ya no es más 12y, sino es 6. Por lo tanto, va a ser 6 dividido 2 elevado al cuadrado. Lo que hay que prestar atención acá es que todo este trinomio está multiplicado por 2. Y todo este trinomio también está multiplicado por 2. Por lo tanto, cuando paso esto, en realidad cuando agrego esto del otro lado, ¿se acuerdan que lo que agregábamos acá lo tenemos que agregar del otro lado? Me tengo que acordar que este 2 hace propiedad distributiva en todo el trinomio. Por lo tanto, también va a ser propiedad distributiva en menos 4 dividido 2 elevado al cuadrado. Cuando lo coloco del otro lado, no me tengo que olvidar que esto está multiplicado por 2. Lo mismo que este 6 dividido 2 elevado al cuadrado. Está entre paréntesis y tiene este 2 como factor común. Por lo tanto, cuando lo coloco del otro lado, tiene que ir como 2 por 6 dividido 2 elevado al cuadrado. Entonces, en este término me va a quedar menos 4 dividido 2, me va a dar menos 2, menos 2 elevado al cuadrado me va a dar 4, 4 por 2 me va a dar 8. 6 dividido 2 me va a dar 3, 3 al cuadrado 9, 9 por 2 me va a dar 18. Entonces ahí el radio se va a modificar. Del otro lado me van a seguir quedando estos dos de factor común y estos trinomios los voy a agrupar como un cuadrado de binomio de la misma forma que lo hacíamos antes. La raíz del primer término, el signo del medio, la raíz del segundo, el primero me va a quedar 2 por x menos 2 elevado al cuadrado, más 2 por y más 3 elevado al cuadrado. Del otro lado, menos 18 más 8 más 18, estos 18 se anulan, y me va a quedar que r al cuadrado es igual a 8. El centro, en este caso, de mi circunferencia va a ser 2 para h y menos 3 para k. ¿Se entiende cómo se completan cuadrados cuando los términos a y c no valen 1, sino valen 2? O en el segundo caso van a ver que a vale 3, justamente siempre van a valer lo mismo, porque si no, no serían circunferencias. Pero primero hay que sacar factor común y después de sacar factor común completamos cuadrados.
cuando agregamos del otro lado no nos tenemos que olvidar de ese factor común, porque si no lo incorporamos, acá no es lo mismo que yo coloque 4, a que coloque 8, y que acá coloque 9, a que coloque 18. Entonces, estos factores comunes que sacamos anteriormente, del otro lado se colocan multiplicando los términos que agregamos para el trinomio cuadrado perfecto. En el segundo caso se resuelve de una forma muy similar. 3x al cuadrado más 3y menos 12x más 18y menos 21. Agrupamos términos semejantes. En este caso sacamos factor común 3. Entonces el primer término me va a quedar como x al cuadrado menos 4x. Y el segundo me va a quedar 3y al cuadrado más 6y. Fíjense que siempre los términos que están elevados al cuadrado me quedan también positivos, porque justamente tienen el mismo signo, el mismo coeficiente. Si tuviéramos, en el supuesto caso que tuviéramos menos 3x y menos 3y, que podemos tener porque son iguales signos e iguales números, el factor común que ustedes sacan tiene que ser negativo para que x e y que se encuentren dentro del paréntesis queden positivos. Entonces ahí van a ir viendo que siempre quedan acompañados de 1 y siempre quedan los términos cuadráticos positivos. Por más que los términos lineales se modifiquen como fracciones o con signos diferentes, ya esa parte a nosotros no nos perjudica en el procedimiento. Una vez que saca un factor común, acá es lo que vamos a completar cuadrados, menos 4 dividido 2 elevado al cuadrado, y acá nos va a quedar 6 dividido 2 elevado al cuadrado, y cuando lo agregamos del otro lado, no nos tenemos que olvidar del factor común. Acá fue 3 y acá fue 3, entonces multiplicado por 3 y multiplicado por 3. El primer caso nos da 12, el otro nos da 27, y este 21 es fruto de pasar el menos 21 para el otro lado. Expresamos estos trinomios como cuadro de binomio, la raíz del primero, el signo, la raíz del segundo. En el primer caso nos va a quedar x menos 2 elevado al cuadrado. Y en el segundo, y positivo, y acá nos queda 9, 9 raíz de 9 es 3. Lo que nos va a quedar acá, 3 por x menos 2 al cuadrado, más 3 por y más 3 al cuadrado igual a 60. El centro acá es 2 y menos 3, que coincide con el centro anterior, por lo tanto, al tener iguales componentes en h y en k, es que podemos decir que las dos circunferencias son concéntricas. Nos tienen que dar exactamente las mismas coordenadas de centro, las mismas, no proporcionales, ni multiplicadas por un valor, ni cambiadas de signo, tienen que ser las mismas ecuaciones, el mismo par ordenado para h y para k, para poder decir que dos circunferencias son concéntricas. ¿Se entiende cómo se saca los valores cuando tenemos a y c diferente de 1? ¿Cómo se completan cuadrados cuando los términos de a y de c pueden valer 2, pueden valer 3, 4, 5? Obviamente siempre van a tener el mismo valor, porque si no tuvieran el mismo valor no sería una circunferencia. El mismo valor y el mismo signo. Profe, en el caso de que si no sacamos factor común, ¿se vería afectado eso o no? Sí, se te va a empezar a complicar. ¿Por qué? Porque si no sacas factor común, por ejemplo, cuando tengas que expresar el trinomio cuadrado perfecto como binomio, supongamos que vos lo hubiese dejado como 3x al cuadrado, supongamos, 3x al cuadrado menos 12x. Y empezás, bueno, el menos 12 lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado, ya el valor se te va altísimo. Y cuando tenés que expresar el trinomio cuadrado perfecto y lo tenés que expresar justamente en el cuadrado de binomio, vas a tener que poner raíz de 3, porque, ¿qué habíamos dicho? Raíz del primer término. Entonces tenés que sacar raíz cuadrada de 3x al cuadrado. Ya ahí cuando tenés que sacar raíz cuadrada de 3x al cuadrado, te va a quedar raíz de 3 por x y no respeta al cuadrado de binomio que nosotros normalmente vemos, que es x menos a o x más, que tenemos x más a o x menos a, que podemos cambiar el más o el menos, pero normalmente cuando ustedes trabajan en cuadrado en estos términos de binomio, el primer término está solo y tenemos un más o un menos, porque podemos tener más o menos, y después tenemos
otro valor numérico. Si no lo sacas, se te va a empezar a armar un lío y va a empezar a inventar, porque va a empezar a colocar raíces que no solemos ver nosotros, ejercicios con raíces de 3, raíces de 5. Entonces les aconsejo, en realidad no es un consejo, lo deben hacer así, de sacar el factor común, porque si no después se les va a empezar a complicar bastante. ¿Se entiende? O sea, en este caso yo no lo hice de otra forma porque no sé cómo lo haría. O sea, además les darían valores totalmente distintos. No llegarían nunca a los valores que ustedes tienen en su guía. Les va a dar números mucho más grandes. Justamente, en realidad, a ver, les daría 3 por 2, en el segundo caso, porque es como si hiciéramos la operación inversa, y acá les daría 3 por 3, 9, o sea, ni siquiera les daría, nunca, no les daría el 2 el menos 3, sino lo más probable es que les daría 6 y menos 9 en esta ecuación, y no es correcto. El centro de esta circunferencia es 2 y menos 3. Claro, por eso me preguntaba, o sea, yo decía, bueno, si resolvemos 3 por x y 3 por menos 2, ahí cambiaría el resultado, y por eso decía de si no sacaba un factor común, porque iba a cambiar. Claro, los resultados son distintos. Claro, o sea que no hay que resolver eso. El resultado que hay 3 por x menos 2, ya, al cuadrado. Exactamente. Sí, podrían ustedes, si quisieran, en este caso a mí el radio no me estaría dificultando en lo más mínimo, porque en realidad yo acá tengo que ver el centro, yo podría dividir todo por 3, simplificar simplificar este 3, y también, bueno, se me simplificaría en este caso el radio, porque tengo que dividir de un lado, dividir del otro, y podría cancelar este 3 con este 3 y dividir todo por 3, y acá me quedaría, por ejemplo, en vez de 60, me quedaría 20. Eso si ustedes lo quieren dejar como la mínima expresión. En este caso a mí lo único que me interesa son los centros, porque quiero saber si son concéntricos o no. Y y al dividir todo por 3, los valores de H y de K no me van a variar, entonces no estaría como teniendo ningún problema. Sí podrían, en ese caso, dividir todo para cancelar y que no les quede ese 3 adelante. O lo pueden dejar así como está, no hace falta sí o sí, justamente porque en este caso a mí me interesa el H y el K, y eso no me variaría por más que yo simplifique o no. Gracias, profe. Y por último les puse un ejercicio que es un poquito más complicado, que quiero que después lo vean y que si se les surge otras formas de resolución son correctas, porque hay muchas formas de verlo, en donde les puse acá la ecuación de circunferencia. Yo acá sí les pongo que es una circunferencia, es 4x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 16x más 20y más 25 igual a 0. A hallar la ecuación de la circunferencia concéntrica, a esta que yo les estoy dando, y que es tangente a la recta 5x menos 12y menos 1 igual a 0. Acá se incorpora como si fuese, o sea, si bien tenemos que ver cuál es el centro de la ecuación que yo les estoy dando, porque les estoy diciendo que la ecuación nueva tiene que ser concéntrica, entonces ahí voy a calcular un dato. También me está pidiendo que la circunferencia que yo tengo que encontrar tiene que ser tangente a una recta. De ecuación 5x menos 12y menos 1 igual a 0. Que sea tangente significa que la recta corta con la circunferencia en un solo punto. Por lo tanto, ese punto que va a ser tangente entre la cónica y la recta es un punto que pertenece a la recta y es un punto que pertenece a la cónica. Entonces, con esa información vamos a ver qué es lo que nos sale, qué es lo que se nos puede ocurrir para poder encontrar ese punto, o podemos ver alguna otra salida para justamente ver cuál es la ecuación de la cónica que yo tengo que encontrar. Vamos a ir por partes. Lo que primero voy a ver es cuál es el centro, porque me dicen que las dos tienen que ser concéntricas. Entonces, sacando el centro de esta ecuación que yo les di acá, estoy calculando el centro de la cónica que yo tengo que calcular. Acá ven que también
tenemos 4, no podemos empezar así de una. Agrupamos las X por un lado, agrupamos las Y, el término independiente lo pasamos por el otro lado, por ejemplo, en este caso, y sacamos factor común 4. Al sacar factor común 4, acá me queda x al cuadrado menos 4x, y acá me queda y al cuadrado más 5y, menos 25. Acá, por ejemplo, es que es lo que les dije anteriormente, para sacar este 4, dividí todo por 4. Entonces cancelo esto, pero este menos 25 deja de ser menos 25 para pasar a ser menos 25 cuartos. Si lo cancelo o no, no me va a variar. Pero ¿qué pasa? Si yo lo cancelo ahora, antes de completar, cuando yo justamente complete, en realidad menos 4 dividido 4 elevado al cuadrado, en este caso me va a quedar menos 4 dividido 2, me va a dar menos 2, menos 2 elevado al cuadrado me va a dar 4, y acá 5 dividido 2 me va a dar 5 medios, elevado al cuadrado me va a dar 25 cuartos. Como yo cancelé antes los 4, y este en vez de menos 25 pasó a ser menos 25 cuartos, cuando yo tenga que volver a escribir del otro lado este 4 y este 25 cuartos, no los voy a pasar multiplicados por 4. ¿Se entiende? Si yo los hubiese dejado, y esto hubiese sido menos 25, y acá hubiese sido menos 25, y seguía menos 25, y estos 4 los hubiese dejado, ahí sí, cuando paso estos términos que agregué, los tengo que pasar multiplicados por el factor común. Pero como lo cancelé antes, cuando yo tengo que volver a escribir los que yo agregué en los términos de los trinomios cuadrados perfectos, como no tengo más el factor común, del otro lado lo agrego como 4 y como 25 cuartos. Ustedes eligen. Si los quieren cancelar, lo cancelan. Si no lo quieren cancelar, la igualdad se va a mantener porque ese 4 yo lo pasé acá dividiendo. Entonces van a ir viendo que los resultados van a ser los mismos, no van a variar. Lo que a mí me importa acá, al margen de eso, si lo cancelo o no, si saco factor común, si lo tengo que sacar, y después si divido todo por ese factor común o lo sigo teniendo el factor común, ya vimos que de las dos formas se pueden resolver. De este trinomio me va a quedar x menos 2, raíz, signo, raíz, es decir, raíz me queda x, signo negativo, raíz de 4 me queda 2, y acá hago lo mismo, raíz, signo, raíz. Acá me va a quedar 5 medios, y acá me va a quedar y va a tener signo positivo. Todo esto va a ser igual a 4. Por lo tanto, el centro de esta circunferencia es 2 menos 5 medios. Si esta circunferencia es concéntrica a la que yo estoy encontrando, van a tener exactamente el mismo centro. Por lo tanto, el centro de la circunferencia que yo tengo que calcular también va a ser 2 menos 5 medios. ¿Qué es lo otro que me está diciendo acá? Que la circunferencia va a ser tangente a la recta 5x menos 12y menos 1 igual a 0. Entonces, una forma de calcular es el siguiente. Primero, les aconsejo que cuando tengan que empezar a relacionar cónicas con rectas, cónicas con algún otro elemento, o incluso dos rectas o dos planos, se hagan al costado de sus hojas algún dibujo para ustedes entender qué es lo que me está diciendo gráficamente el enunciado. La recta, justamente, en realidad vamos a tener acá la circunferencia. Esta circunferencia va a tener un radio que va en todas las direcciones, obviamente, pero hay un radio de todos estos que va a tener, o sea, la distancia de este radio, va a tener un contacto, o sea, en realidad va a tener el punto de corte de la circunferencia con la recta tangente. Como es tangente, vamos a tener solamente un punto de tangencia, en donde en ese punto de tangencia también va a haber un radio de mi circunferencia.
justamente la recta que contiene al radio. Vamos a tener este radio que nosotros tenemos dentro de una circunferencia, es una recta. Podemos establecer que hay un radio dentro de esta circunferencia, esta recta de este radio, va a ser perpendicular a la recta tangente en un punto de tangencia. Tenemos la recta de tangencia que nos dice que es 5x menos 12y menos 1 igual a 0. Por lo tanto, podemos escribir justamente la ecuación de la recta que contiene el radio, que es perpendicular a la tangente y que pasa por el centro. O sea, lo que estamos queriendo encontrar, en realidad esto es más largo, yo lo estoy haciendo más largo, ustedes lo podrían hacer diferente. Quiero encontrar cuál es la recta del radio. Este radio pasa por el centro justamente lo tengo, el centro me dice que es 2 y menos 5 medios, y sé justamente que este radio que yo estoy queriendo calcular es perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto, si yo calculo cuál es la pendiente de la recta tangente, que lo podemos sacar porque tenemos la ecuación, es 5x menos 12y menos 1, si yo a esta ecuación general la paso a ecuación explícita, o de otra forma, m es igual a menos a sobre b, por lo tanto me va a quedar menos 5 sobre menos 12, es decir que mi pendiente de esta recta es 5 sobre 12. Si es 5 sobre 12, la recta tangente, la del radio, ¿cómo debería ser? Invertida y cambia de signo, por eso acá tenemos menos 12 quintos. Recordemos que dos rectas perpendiculares, sus pendientes son inversas y opuestas. Entonces, podría calcular cuál es la ecuación de esta recta de radio. ¿Con qué? Con el punto del centro y con su pendiente. Si yo en esta ecuación de punto pendiente, justamente, coloco la pendiente 12 menos 12 quintos y coloco este centro, ¿no?, que es un punto que pertenece a la ecuación del radio, y resuelvo, me va a dar que la ecuación de la recta que representa el radio de mi circunferencia es 24x más 10y menos 23 igual a 0. ¿Para qué hago esto? Para ahora, entre la ecuación del radio y la ecuación de la recta tangente, poder encontrar el punto de intersección. Ese punto de intersección que yo encuentre entre el radio y la recta tangente es un punto que pertenece al radio, a la recta tangente y por lo tanto a la circunferencia. Si yo acá grafico un punto, es un punto que pertenece a la recta del radio, a la recta tangente y a este borde, a este extremo de mi circunferencia. Si bien acá no tienen resuelto cómo se hizo para encontrar justamente el punto de intersección, hay muchas formas. Podríamos despejar una variable, la reemplazamos en la otra ecuación y ahí vamos haciendo todo ese proceso que ya lo vimos en recta. O lo podemos resolver a partir de un sistema de ecuaciones lineales como Gauss-Jordan. El punto de intersección es 11 sobre 13 y 7 sobre 26. Por lo tanto, este punto es un punto que pertenece a la circunferencia. Teniendo el centro, que ya lo calculamos, reemplazando x e y por este punto de intersección, podemos calcular cuánto vale el radio de mi circunferencia. En este caso, lo que vamos a hacer entonces es reemplazar el punto de intersección en x y en y, reemplazar 2 y menos 5 medios en h y k y resolver. Si ustedes acá resuelven, 11 medios menos 2 le va a dar un valor, lo elevan al cuadrado, más 7 sobre 26 más 5 medios, le va a dar otro valor, lo elevan al cuadrado, le va a dar que la suma de estos dos términos le da 9. Por lo tanto, r al cuadrado es 9, por lo tanto, r es 3. Teniendo el radio y teniendo justamente el centro, aquí ya tenemos justamente cómo calcular
la ecuación de nuestra circunferencia. ¿Cómo llego al valor de m? Por lo siguiente, volvemos atrás, que recién me preguntaron en el chat. Tengo la ecuación de esta recta tangente, porque me la da el enunciado. Me dice que es 5x menos 12y menos 1 igual a 0. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta? Podíamos llevar esa ecuación general a una ecuación explícita, es decir, despejar y ver cómo me quedaba y es igual a mx más b, o podíamos decirlo más rápidamente, sabemos que la pendiente de una recta es menos a sobre b. Es decir, es menos 5 porque hay 5, menos a es menos 5, dividido b, que es menos 12. Menos 5 dividido menos 12, menos por menos me queda más y me queda 5 doceavos. Pero esa pendiente es de esta recta. A mí me importa calcular la ecuación de la recta del radio. Entonces, como el radio es perpendicular a la pendiente, ¿cómo hacíamos para calcular pendientes de rectas perpendiculares? Si esta vale 5 sobre 12, la pendiente del radio va a ser negativa porque le cambio el signo y le invierto. Si este es 5 sobre 12, este es menos 12 quintos. Acá directamente yo les coloqué eso, no les puse el procedimiento, porque ya eso corresponde recta. Pero si esta es 5 sobre 12, esta va a ser menos, y lo que es numerador pasa a ser denominador, y lo que es denominador pasa a ser numerador. Entonces me quedaría menos 12 quintos. A partir de ahí, con esta pendiente y con el punto del centro, puedo calcular la ecuación de la recta que representa al radio. Con esta recta y con esta recta tangente busco el punto de intersección. También saben cómo encontrar un punto de intersección entre dos rectas. Este punto de intersección va a ser un punto que pertenezca también a la circunferencia, entonces podemos reemplazar en esta ecuación el punto de intersección en X y en Y. El H y el K ya lo tenemos, y reemplazando todo y resolviendo, sacamos cuánto vale R. Este ejercicio, si se ponen a ver, tiene en cuenta temas que hemos visto ya, es decir, no son temas nuevos, porque puntos de intersección los tienen que saber calcular, pendientes perpendiculares ya lo vimos, entonces repasen, si bien no van a tener que repasar, porque son temas que entran en el parcial, pero fíjense justamente cómo se relaciona en geometría. No vamos a tener relación con planos, pero sí vamos a tener relación con recta, con respecto, en este caso, a una circunferencia y una recta. ¿Hay otros métodos de resolución? Sí. ¿Se les puede ocurrir otros métodos de resolución? Sí. No se asusten, lo pueden hacer de otra forma. O sea, no necesariamente yo voy a poner mi hoja al lado a la hora de corregir y voy a ver que hayan hecho exactamente lo mismo que a mí se me ocurre para resolver un ejercicio. Les voy a subir, bueno, no, en realidad es en recta, pero les voy a subir a la V, si lo tienen, véanlo, y si no, se lo subo yo, que es el libro que hizo Sandra Reche, la deben conocer, es una profe de álgebra, que se denomina, el libro se llama Mafalda, no sé si le cambió el nombre, no sé, que son muchos ejercicios de recta y de plano, también les voy a subir de plano, que están resueltos. Son muchos ejercicios de su guía. Vieron que al principio tienen ejercicios resueltos y después los ejercicios ya no están más resueltos, simplemente tienen la solución. Para que en el supuesto caso que estén haciendo ejercicios y haya ejercicios que no les sale, puedan consultar y ver cuáles son las formas de resolución que la profe plantea. Les vuelvo a repetir, no son las únicas formas. Pueden ustedes, a partir de ejercitar, que se les ocurra otra, y son válidos, siempre y cuando sean con contenidos que hemos visto en clase, obviamente. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a circunferencia? Entre todo, circunferencia es la más simple, por así decirlo.
porque tiene menos datos notables, son simplemente un centro, un punto y un radio, o un diámetro en el caso de que se les dé un diámetro. Vamos a empezar entonces a ver lo que es una elipse. Acá se empiezan a incorporar un poquito más de información, pero el nivel de complejidad tampoco es tanto. Les vuelvo a repetir para aquellos que se han conectado más tarde. Si bien vamos a ver aquellas cónicas centradas en el origen del sistema, en el parcial vamos a ver todas cónicas desplazadas. Por lo tanto, si bien se explica la primera parte, quiero que se concentren más que nada en la resolución en su guía de ejercicios, que ya les voy a demostrar bien cuáles son, de aquellas cónicas que se encuentran desplazadas. ¿A qué llamo desplazadas? Que el vértice o que el origen del centro no coincide con el punto 00, sino que coincide con cualquier otro par ordenado dentro del sistema de coordenadas. Pueden ser valores positivos o pueden ser valores negativos. Vamos a definir primero qué es una elipse. Las definiciones quiero que se las aprendan. Eso es lo único teórico que les voy a pedir para el parcial, porque se les puede llegar a pedir que definan qué cónica es y que después resuelvan lo que se les pide numéricamente. La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano. La primera parte es la misma que en circunferencia, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, es decir, tenemos un punto que se mueve en un plano, y de manera que la distancia de este punto a dos puntos fijos, que vamos a ver que esos puntos fijos se van a denominar focos de ese plano, se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos. En realidad acá yo les voy a modificar una cosita, y yo les voy a poner acá, en vez de A, les voy a colocar C. El punto móvil no pertenece al segmento entre focos, porque no se van a mover acá, sino que se van a mover por fuera. Es decir, la elipse es un punto, en realidad es un punto, un lugar geométrico, mejor dicho, de un punto que se mueve en un plano, donde la distancia de ese punto a dos puntos fijos, que vamos a ver que son los focos, se mantiene siempre constante y mayor, es decir, la distancia del punto a los focos, es mayor que la distancia entre los focos. Y les coloco 2C porque los focos los vamos a denominar con la letra C. Esto va a ser de coordenadas en realidad C0 o 0 menos C. Y vamos a ver que la distancia el punto móvil justamente no pertenece al segmento entre focos. Bueno, eso es una aclaración para que se sepa que el punto se mueve por fuera. ¿Qué elementos vamos a tener dentro de una elipse? Primero que nada, vamos a tener elipses que se encuentran horizontales o vamos a tener elipses que se encuentran verticales. Los elementos van a ser los mismos, lo que va a variar es cómo escribo yo la coordenada que simboliza gráficamente a ese punto o a ese elemento de mi elipse. Primero que nada, vamos a tener lo que se denomina eje focal. Hay un solo eje focal. El eje focal a mí me indica si mi elipse va a ser horizontal o va a ser vertical. En este caso, el eje focal, que es el que tenemos acá, que se denomina eje focal porque es donde se sitúan los focos, esos dos puntos fijos que dijimos al principio de mi definición. Mi eje focal en este caso va a ser el eje coincidente con el eje de las X, en donde voy a tener un foco y un foco prima. La distancia del vértice del centro 0 a un foco y al otro es la misma, es decir, que de 0 al foco la distancia va a ser C, y del 0 al foco prima la distancia va a ser menos C, en este caso va a ser positivo, en este caso va a ser negativo, pero como valor absoluto es el mismo. A la vez también dentro de lo que es el eje focal vamos a tener lo que se denomina vértice, el vértice del eje mayor, que está por fuera del foco. Fíjense que el valor
al vértice, al punto, a este punto celeste que tenemos acá, que se va a denominar A, el valor de A, es decir, de 0 al vértice es A, el valor de A en una elipse es mayor al valor de C. Acá tenemos C, acá tenemos A. La distancia al punto azul es más larga que la distancia al punto negro. Del otro lado también, la distancia al punto azul, si bien es menos A, es mayor que la distancia al punto negro. Y después vamos a tener el vértice menor, en donde vamos a tener acá simbolizada con la letra B, en donde, por supuesto, este vértice es más chiquito que el vértice con respecto a A, y acá vamos a tener la distancia del 0 al punto naranja, se va a denominar B, y la distancia del 0 a este otro punto naranja se va a denominar menos B. Como valores absolutos, obviamente es la misma distancia, pero como estamos trabajando con ejes positivos y ejes negativos, y la elipse está centrada en el origen del sistema, vamos a tener justamente C menos C, A menos A, B y menos B. Como justamente les dije, a ver, si quisiéramos calcular cuánto es la distancia focal entre foco y foco, tendríamos que hacer 2 por C. Si quisiera calcular cuánto vale el eje mayor, es decir, cuánto vale entre este punto y este punto, voy a tener que hacer 2 por A. Y si quiero calcular entre el punto naranja y el punto naranja, el eje menor, voy a tener que hacer 2 por B. Como dijimos que A es mayor a C y A es mayor a B, por gráfica, si nosotros nos fijamos acá, este triángulo rectángulo que se forma acá, entre esto naranja y esta línea punteada, la distancia del punto al foco es A. Dice, al foco es A, esto va a ser C y esto va a ser B. Es decir, B, C, A. Por lo tanto, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esta relación fundamental se respeta solo en elipse. Vamos a ver que después en hipérbola cambia esto. Entonces, en la elipse A es mayor a B y A es mayor a C. Por lo tanto, B al cuadrado más C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado. ¿Cómo sería la ecuación de esta elipse horizontal? Esta elipse horizontal, si se ponen a ver, su eje focal está coincidente con el eje de las X. Por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros como ecuación va a ser X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. ¿Cómo sé yo qué es esta ecuación? Primero que nada, X al cuadrado e Y al cuadrado de los numeradores siempre quedan como X al cuadrado e Y al cuadrado. Lo que va a variar es que los denominadores van a ser números. Siempre, 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 el denominador que valga más, por ejemplo, tenemos un 16 y un 9. El 16, que vale más que el 9, es más grande. Siempre el número que sea más grande va a representar a mi A al cuadrado. Es decir, el denominador de mayor valor está asociado a la variable correspondiente al eje coordenado con el cual coincide el eje mayor de la elipse. En otras palabras, se fijan cuál de los dos denominadores es mayor. Supongamos que acá tuviéramos un 16 y acá tenemos un 9. Bueno, como acá tenemos un 16, siempre el número mayor
va a ser mi A al cuadrado. Y me voy a fijar en el numerador qué variable tengo en ese numerador. Si acá tengo un 19 y acá tengo un x al cuadrado, significa que mi eje focal va a estar sobre mi eje de las x. Si tuviera al revés, acá tengo un 9, acá tengo un 16, primero que nada, estos dos estarían invertidos, tendríamos b al cuadrado y a al cuadrado, y me voy a subir y me voy a fijar en el numerador qué variable tengo, y si tengo y, significa que mi eje focal va a estar coincidente con el eje de las y. Ese mayor valor siempre se lo designa con la letra A y siempre está relacionado con su numerador, que su numerador va a ser siempre mi eje focal. También vamos a tener lo que se denomina el lado recto en esta ecuación, que los lados rectos son curvas, en realidad son cuerdas focales, son cuerdas que pasan por los focos. No grafiquen un lado recto acá, ni acá, no. Si el lado recto no está graficado sobre los focos, está mal. El lado recto se calcula como 2b al cuadrado sobre a, y lo que ustedes están calculando es cuánto mide ese lado recto. ¿Qué longitud tiene? Es un valor absoluto, que nunca puede ser un valor negativo, porque estamos hablando de una distancia. Y lo que ustedes justamente van a ver acá es que ese lado recto pasa por los focos de este extremo hasta este extremo, van a saber cuáles son las coordenadas de los focos, entonces van a saber por dónde pasa, y a partir de ahí calcularán ustedes cuánto mide. Por lo tanto, tenemos vértices mayores, vértices menores, tenemos focos, podemos tener un punto, tenemos una relación fundamental, distancia focal, distancia entre eje mayor, o sea, cuánto vale el eje mayor, cuánto vale el eje menor. Si se ponen a ver, si tenemos una elipse vertical, es lo mismo, los elementos no cambian, pero lo que van a cambiar son las coordenadas. Antes, para X teníamos A, C, B, o el valor que fuera, y después venía el valor de 0, porque primero va X y después va Y, y estaba todo sobre el eje de las X. Cuando estemos sobre el eje de las Y, para X va a valer 0, y para Y va a valer A, B, C, dependiendo también cómo nos estemos posicionando, siempre que estemos justamente sobre el eje de las Y. En este caso el eje focal coincide con el eje de las Y y el eje menor va a coincidir con el eje de las X. Pero si se ponen a ver, tenemos también vértices mayores, vértices menores, focos, que ven que en vez de colocar C, 0, se coloca 0, C, o 0 menos C. Y los vértices responden también, el vértice mayor responde de la misma forma al foco, mientras que el vértice menor vamos a tener B punto y coma 0 y menos B punto y coma 0. La ecuación cambia. Antes teníamos X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. Ahora, si se ponen a ver, el denominador mayor va a estar coincidiendo, o sea, va a ser denominador del numerador correspondiente a la variable y. Vamos a ver cuál de los dos valores es mayor y nos fijamos en el numerador. El numerador me indica dónde se encuentra ese eje focal. Y ese valor mayor siempre es de a al cuadrado. Esté bajo x o esté bajo y. Fíjense también que estas ecuaciones están igualadas a 1, mientras que las ecuaciones generales están igualadas a 0. Entonces vamos a ver cómo trabajamos de esta forma para llegar a este 1. Este tipo de elipses que se encuentran centradas en el origen del sistema, si bien las tienen que saber porque las tienen que aprender, no son las elipses que se toman en el parcial. Lo vuelvo a repetir. Se toman todas cónicas que se encuentran desplazadas. Cuando el origen no coincide, en este caso, cuando el centro no coincide con el origen del sistema de coordenadas. A toda la información que vimos hasta ahora se le va a incorporar también el concepto de excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? En este caso, en una circunferencia, la excentricidad es la relación que hay entre C y A. Entonces, es la relación que hay entre los focos y el vértice mayor. ¿Qué dijimos nosotros en una elipse? En una elipse siempre A es mayor a C.
Si nos volvemos a la gráfica, A es mayor a C. En la otra también, A, que es hasta acá, es mayor a C, que es hasta ahí. Esto es más largo que esto. Entonces, si nosotros decimos que la excentricidad es la división del valor de C sobre A, tenemos un numerador más chico y un denominador más grande. Es como si yo les dijera 3 dividido 15, 2 dividido 8, numerador chico, denominador más grande. Siempre que se divide un número más chico por un número más grande, nunca nos puede dar un valor de 1 o más de 1. Nos va a dar 0,3, 0,4, 0,5, 0,8, 0,99, 99, 99, pero nunca nos va a poder dar un valor de 1. Por lo tanto, por favor, no quiero ver en un parcial que coloquen que la excentricidad de una elipse es 2,4, porque eso significa que no entendieron nada de lo que hemos visto. Nunca me puede dar en una elipse un valor que sobrepase el 0,99. ¿Por qué? Porque por términos numéricos, un número más chico dividido en un número más grande siempre me va a dar un número con coma, y el primer valor de ese número con coma va a ser 0, 0, algo. Por eso la excentricidad de una elipse, además de la gráfica y todo lo que pueden tener como explicación teórica, son valores que van mayores a 0, no puede valer 0, y menores a 1. ¿Por qué no puede valer 0? Porque cuando vale 0 significa que el centro, en realidad significa que el foco coincide con el vértice mayor. Una excentricidad de 0 es una excentricidad de una circunferencia. Entonces, mientras más cercano a 0 tengamos nosotros nuestra excentricidad de una elipse, significa que nuestra elipse es más redondeada. Supongamos esta excentricidad de E igual a 0,1, esta que está colorada. Tiende a parecerse a una circunferencia, pero no es una circunferencia. Y excentricidades más cercanas a 1, como esta de 0,9, van a ser elipses más achatadas, más de dibujada, por así decirlo, más diferente a una circunferencia. Cuando se aproxima 1, una elipse achatada; cuando se aproxima 0, elipse redondeada. Es decir, se aproxima a una circunferencia. Vuelvo a decir, los valores de excentricidad de una circunferencia, justamente no vamos a tener valores más de 1, nunca, ni 1, ni tampoco valores de 0. Sí, si tuviéramos una excentricidad de 1 sería una línea, es como si yo les dijera esto acá y esto acá. Pero no es en el caso que vamos a ver nosotros. Vamos a ver excentricidades de 0,1 hasta 0,9. Porque si tuviéramos de 1, significa que el centro y A valen el mismo valor, se simplifican y nos da justamente 1. No es el caso de ahora. Entonces, cuando a ustedes se les pida en una elipse, calculen los datos notables, ¿qué van a calcular? Van a calcular los focos, van a calcular vértices mayores y vértices menores, van a calcular lado recto, van a calcular la excentricidad. Y para todo eso van a tener que ver cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, si bien acá yo les coloqué este ejercicio, que es un ejercicio más bien de elipse centrada, vamos a ver después cómo resolver correctamente y completo un ejercicio de elipse desplazada. En este caso les puse un ejercicio que ustedes tienen en su guía. Fíjense que la ecuación general de una elipse centrada es muy cortita. 9x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 36. Se repite parecido a lo que teníamos en circunferencia. No hay términos lineales. No tenemos el 4x y el 5y, por ejemplo. Simplemente tenemos los dos términos elevados al cuadrado y vamos a tener el término independiente, que es 30, en ese caso sería menos 36, que cuando lo paso para el otro lado me queda como 36 positivo. ¿Cómo hacemos para trabajar esto y llegar a una ecuación canónica? Lo que vamos a hacer es, primero, esto es como si yo tuviera 9x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 36 igual a 0.
El menos 36 lo paso para el otro lado para que me dé origen a un valor distinto de 0. Y recuerden que tengo que igualarlo a 1. Por lo que voy a dividir todo por 36. Me va a quedar 9 sobre 36 por x al cuadrado, más 4 sobre 36 por y al cuadrado igual a 36 sobre 36, para que acá pueda simplificar y me dé 1. Ahora bien, préstenme atención lo siguiente, que esto se los quiero yo mostrar bien, porque acá es cuando se empiezan a equivocar a veces. Si yo tengo, esto se lo escribo porque quiero escribirlo acá, le achico la... Si yo tengo 4... Espera. Quiero afinar un poquito más, si no, no me va a entrar. Si tengo 4 sobre 36 por x al cuadrado, y yo quiero dejar el x al cuadrado como numerador, fíjense que yo acá lo tengo como una multiplicación. Si yo quiero dejar este x al cuadrado como numerador, porque recuerden que cómo es la ecuación, x al cuadrado sobre un valor más y al cuadrado sobre otro valor. Tienen que quedar arriba. Este 4 sobre 36, cuando lo paso por debajo, queda como 36 cuartos. Lo tengo que invertir. Es como si yo esto colocara y hiciera a la menos 1. Si yo justamente quiero dejar este x al cuadrado y bajarlo y colocarlo como denominador, lo tengo que invertir. El 4 baja, el 36 sube. Por eso acá me queda como x al cuadrado sobre 36 dividido 4, en ese caso, 36, sí, no, perdón, me equivoqué. Bueno, el segundo término, 36 dividido 4, me va a quedar 9. La realidad era 9 sobre 36, me equivoqué en los términos, pero el elemento es el mismo, o sea, el procedimiento es el mismo. La fracción se pone por debajo y se invierte. No coloquen 4 sobre 36 por debajo porque el valor les va a dar otra cosa. Lo tienen que invertir y colocarlo por debajo. Entonces, acá tengo 9 sobre 36, si lo coloco por debajo me va a quedar 36 novenos. Por eso acá colocan un 4, porque 36 dividido 9 es 4. Y el cuadrado, que queda como numerador, esto, si lo tengo que bajar, me da 36 cuartos, como hicimos acá. 36 cuartos, 36 dividido 4 me da 9. Acá es donde yo tengo que fijarme y decir, bueno, ¿cuál de los dos denominadores es mayor? ¿El 4 o el 9? El 9. Entonces 9 va a ser igual a al cuadrado. Y a la vez me tengo que fijar en el numerador. ¿Cuál es el numerador? Y al cuadrado. Bueno, entonces mi eje focal va a coincidir con el eje de las y. Ese es el razonamiento que ustedes tienen que tener. Ver cuál de los dos denominadores es mayor. Ese valor le voy a designar el valor de a al cuadrado. Por lo tanto, si saco su raíz, voy a tener cuánto vale a. El otro va a ser b al cuadrado. Si saco su raíz, voy a tener cuánto vale b. Teniendo a y b, y teniendo una relación fundamental, que yo sé que a al cuadrado tiene que ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Recuerden esa relación fundamental y después vamos a ver cómo varía. Puedo sacar entonces que c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Si a al cuadrado es 9 y b al cuadrado es 4, mi valor de c al cuadrado va a ser 5, o c va a ser igual a más menos raíz de 5. Ya tengo A, tengo B y tengo C. Puedo escribir los focos, puedo escribir los vértices mayores y puedo escribir los vértices menores. Normalmente el valor de B, cuando ustedes tengan en el ejercicio la palabra vértice, normalmente lo tienen en correspondencia, o sea, se los relaciona con el vértice mayor y después tienen el valor de A, bueno, de A y de B, vértice prima, mayor, vértice menor y vértice menor prima también, en este caso el vértice menor que ustedes tengan. Con C calculan los focos, pueden calcular acá también la excentricidad, C sobre A, ven que nos da 0,74, el lado recto, 8 tercios, y recuerden siempre que los lados rectos
se grafican a partir de donde pasan los focos. Lo tendré que graficar acá y acá. Son rectas, son cuerdas focales. Con todo eso, con toda esta información y que ustedes después pueden, esto es un gráfico sin ser exacto para este ejercicio, pero deberían poder posicionar cada uno de los pares ordenados y las coordenadas de los focos, de los vértices mayores y menores. Con la excentricidad simplemente ver que la excentricidad coincide con la gráfica, no podemos tener una excentricidad de 0,1 y ustedes están graficando una elipse súper achatada, hay algo que está mal, o sacaron mal la excentricidad o sacaron mal los vértices, y el lado recto se supone que si ustedes lo hacen a medida, con unidades, o sea, respetando que, por ejemplo, un cuadradito en X es 1 y un cuadradito en Y es 1, si ustedes después vieran la longitud del foco, mejor dicho, del lado recto, tiene que coincidir con 8 tercios. Si yo esto lo paso a número decimal, la longitud de la recta que yo estoy graficando como foco tiene que ser de medida de 8 tercios, porque yo lo que estoy calculando es de una longitud, un valor absoluto. Bien. Este ejercicio se los dejo para que ustedes lo vean, no lo vamos a ver ahora, está todo resuelto, acá yo les coloqué todo el procedimiento que yo hice para despejar. En realidad no trae, a ver, la dificultad que tiene este ejercicio es el despeje, no es que tienen que pase, que graficar una recta, ni nada por el estilo, sigue siendo una ecuación de una elipse que está centrada en el origen del sistema. Si se pueden ver, acá les pone hallar la ecuación de la elipse que pasa por el punto raíz de 7,2,3, es decir, esto es un punto de la elipse. Tiene su centro en el origen de coordenadas, es decir, que está centrado, y su eje menor coincide con el eje de las X, es decir, que el eje mayor coincide con el eje de las Y. Y la longitud de su lado mayor es el doble que la de su eje menor. Todo eso ustedes lo van, o sea, se los dejo para que lo vean. Si bien acá lo tienen resuelto muy rápido, por eso yo les incorporé a mano alzada todo el procedimiento de despeje que hice para encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Les pido por favor que todo lo que sea despejar una variable, lo practiquen, vean cómo despejo una variable elevada al cuadrado, cómo despejo una variable que está en una raíz, cómo despejo una variable no sé, que está dividiendo, que está multiplicando, cómo saco un factor común, porque todas esas cositas que son más bien matemáticas, son operaciones, ya no van más, o sea, no es de álgebra o de geometría, es matemática en sí. A veces se equivocan, no lo saben hacer, no saben despejar una variable. Entonces, este ejercicio se los dejo para que lo vean ustedes. Si después hay dudas, la clase que viene, total, no es el parcial, vamos a poder repasar algunos conceptos, lo vemos. Pero fíjense cómo se despeja, cómo se reemplaza este punto en X en Y, cómo se parte de esta ecuación. ¿Por qué parto de esta ecuación? Porque me dice que el eje menor coincide con el eje de las X, por lo tanto el eje mayor coincide con el eje de las Y. Es decir, me queda x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. En x en y reemplazo el punto, siempre se puede reemplazar cualquier punto, lo elevo al cuadrado y lo puedo resolver, y me dice que la longitud de su lado mayor es el doble que la de su eje menor, por lo tanto a es igual a 2 por b. Por lo que en b al cuadrado voy a dejarlo como b al cuadrado, pero a al cuadrado lo voy a reemplazar con 2 por b. Lo que me va a quedar entonces 7 cuartos sobre b al cuadrado más 9 sobre 4b al cuadrado igual a 1. ¿Cómo despejo acá b? Bueno, acá tienen toda la forma que tuve en cuenta yo para despejar y nos termina dando que a es 4 y que b es 2. Si se ponen a ver en sí, el ejercicio no tiene más, o sea, lo complicado es el despeje, no el procedimiento o una recta o algo extra que se le incorpore al ejercicio.
Lo que sí quiero que veamos bien, y acá sí vamos a ver ejercicios, más la teoría, es qué pasa cuando la elipse se desplaza. Si se ponen a ver, ya la ecuación no va a ser x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, sino que vamos a tener este modelo de ecuación que tenemos acá abajo. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, cuando mi eje focal es paralelo al eje de las x, o x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1, cuando justamente mi eje focal es paralelo sobre mi eje coordenado y. Vamos a tener estas dos posiciones. Empecemos por esta. ¿Qué es lo que más les puede llegar a costar a ustedes? Ahora empezar a aprenderse cómo se escriben las coordenadas de los vértices mayores, menores y los focos. Porque ahora va a empezar a incluirse, por así decir, el término de H y de K. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque estoy viendo que son las 13 horas. Vamos a cortar acá. Así ya, porque si yo les empiezo a dar esto, se nos va a ir muy tarde la 1:30, ustedes están en clases de las 9, supongo, o 9:30 que empezó el profe. Vamos a cortar acá, mañana no, el sábado que viene, vamos a continuar con todo lo que es elipse, que no nos queda mucho, terminaremos de ver parábola e hipérbola la clase que viene. Pero sí les pido, yo esto se los voy a subir. Yo sé que esto la mayoría ya lo han visto, no es la primera vez que lo vean. Fíjense el PowerPoint, denle una ojeada. Cualquier cosa, no hace falta que se lo aprendan porque lo vamos a ver todo en clase. Pero para cualquier cosa, si se llega a tener que avanzar un poquito más rápido para que podamos terminar de ver todas las cónicas, porque nos quedan dos más esto de elipse, si hay alguna pregunta puntual de algún tema que no se entienda, me lo hacen. Como no hemos terminado de ver hoy cónicas, lo más probable es que el parcial no incorporemos matrices, sino que sean vectores, recta, plano y cónicas. Hasta ahí nomás. Yo igualmente esta información se las voy a subir al aula virtual para aquellos que no están en clase, porque o sea, es obvio que de la cantidad de alumnos no están todos presentes en la clase de hoy. Y les vamos a aclarar bien con el profe si primero va a ser el práctico o el teórico, porque sé que a veces nos rinden los dos parciales, se puede, o sea, es factible que rindan uno o el otro no. Sí recuerden que la regularidad y la promoción se las da el práctico, no el teórico. A veces es mejor tener primero el práctico y después el teórico, porque así ustedes ven cómo les va y ven si vale la pena rendir el teórico o no. Pero bueno, eso va a depender más de que el profe Roberto me autorice primero tomar a mí y después tengan ustedes el teórico. Sí, ahí les pongo los ejercicios rápido. Van a ver acá. Denme un momento que ingrese al Drive. También se los puedo subir en un Word, pero bueno, si los pueden escribir ahora ustedes mejor, porque hasta que yo los suba pueden pasar unas horas. Bueno, acá empiezan con lo que es cónicas. Bueno, esta parte ya la hemos visto, todas las ecuaciones, bla, bla, bla. No vamos a ver familias de circunferencias, por las dudas se los aclaro, por lo tanto esos ejercicios yo les diría, si los quieren practicar para un final, háganlo, pero no es lo que vamos a ver nosotros en el parcial. Tienen ejercicios resueltos, que estos sí se los aconsejo que lo vean, cómo encontrar un punto medio. Esto ya lo hemos visto, pero vuelvan a verlo, porque más que nada esos puntos medios siempre nos dan. Este es el ejercicio que yo les decía, si les doy un punto y les doy otro, ¿cómo calculo el centro? Véanlo, que está en la página 65. Este ejercicio lo hicimos, hallar analíticamente los puntos. Ah, no, mentira. No, este no fue, porque vi una recta. Bueno, fíjense cómo se puede encontrar el punto de intersección entre una circunferencia y una recta. Es muy similar a lo que veíamos entre dos rectas. En la recta elijo y justamente despejo cuál de las dos variables quiero y la reemplazo en la ecuación justamente
de la circunferencia, y ahí van a ver cómo encuentran los puntos de corte. Pero a lo que quiero ir yo es dónde empiezan los ejercicios hechos ustedes. Para que no se asusten, este tipo de ejercicios no se los voy a tomar por las dudas, que tengan muchos elementos en común, muchos puntos de intersección, no. Prefiero de última tomarles una elipse desplazada, una hipérbola desplazada y una circunferencia más simple que esos ejercicios tan complejos. Fíjense que, bueno, creo que esta tangencia sí lo calculamos, o era muy similar, una recta tangente que corta con una circunferencia, dimos un ejercicio similar, y acá empiezan el ejercicio de resolver. Los primeros son los más simples, les recomiendo que los practiquen, del 1 al 10 creo que siempre son los más simples. Dadas las coordenadas del centro y el valor del radio igual a 1, dar las ecuaciones, o sea, eso es lo más, las primeras ecuaciones siempre son los más simples. Quiero ver, denme un momento. Bueno, hallar intersección entre puntos entre una circunferencia y la recta. Hay un ejercicio resuelto arriba, fíjense, ejercicio 14. Bueno, el 15 es el mismo, 16. Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el punto de coordenadas y que sea tangente a la recta. Esto lo vimos, cómo sacar una recta tangente. O una recta tangente y con las coordenadas del centro. Es igual al ejercicio que vimos en clase. Dan el centro y la recta. ¿Cómo encuentro el resto? Graficando y viendo cuál es la ecuación justamente de la recta, que podemos saber que este punto pertenece a la recta, que es perpendicular a esta recta tangente, cómo calculo justamente la pendientes de rectas perpendiculares, o sea, fíjense que es muy parecido al ejercicio que vimos, 16. Hallar la ecuación de la circunferencia de radio y cuyo centro es el punto de intersección entre estas dos rectas. Lo pueden hacer perfectamente porque vimos cómo calcular el punto de intersección de otras rectas, 17. El 18, creo que lo vimos en clase, a ver si son concéntricas. 19. Este es el que vimos en clase, el ejercicio 19, así que lo pueden volver a ver o volver a hacer ustedes con alguna otra forma que se les ocurra. Bien. Y acá ya empiezan, creo que ya con cosas un poco más complicadas. Una cuerda, bueno, el 20, ya les digo. Mediatriz de la cuerda del ejercicio anterior, no. Es punto medio. Bueno, el 22 lo pueden hacer. Diámetro, no. Todo lo que tenga con respecto a superficies o diámetros, yo no suelo tomar. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos, eso no lo vimos en clase, así que no lo vamos a tomar por las dudas. Y ahora ya empiezan con familias o de circunferencias que no lo hemos visto, así que 26, 27, 28, 29, todos esos no deberían verlos porque no los vamos a tomar. Las demostraciones tampoco. Hallar las tangentes a las rectas, a dos rectas, no. Yo de circunferencia les diría que vean las primeras hojitas. Del ejercicio 1 al ejercicio, ya les digo cuál era el último que vimos. Al ejercicio... al ejercicio 20. Del 1 al 20, fíjense, el resto, la verdad que no son ejercicios que yo suelo tomar. Ya después, bueno, parábola no vimos, pero ya les digo ahora de elipses, si es que se carga, por si quieren ustedes empezar a ver, sin que hayamos terminado, pero porque no es tan difícil la elipse, o sí. Acá. Bueno, elipse tienen todas las ecuaciones que vimos. Los ejercicios que yo quiero más que vean de elipses, de última también se los repito mañana, el sábado que viene, no tengo problema, son los que son de, bueno, la primera parte son para que encuentren todos los datos notables. El ejercicio 1 al 13 pueden hacer todos. Hallar la longitud de los radiovectores del punto, hallar la ecuación de la elipse de centro, todos estos ejercicios los pueden hacer, no tienen rectas y esas cosas. Pero acá empieza con la última parte, con elipses que están desplazadas. Déjame ver si encuentro. Si no, se lo subo en algún power. A ver.
Por ejemplo, podrían hacer, no, esto es cuerda. Bueno, ya acá empiezan. Los vértices de una elipse son 0, 0 y sus focos son 0, 4. Hallar su ecuación para que empiecen a pensar un poquito más y no siempre sea a partir de una ecuación general. Hallar la ecuación de la elipse de centro con el origen del sistema de coordenadas. Bueno, acá lo tienen todo centrado, pero quiero ver si no hay alguno que no esté centrado. Centro en el origen, centro en el origen. Todos los primeros son elipses que son... Acá empiezan a tener ya elipses que están allá la ecuación de la elipse de centro 1, 2. Uno de los focos tiene como coordenada 6, 2 y debe pasar por el punto 4, 6. Ya acá empiezan a tener ecuaciones de elipses que están desplazadas. El 15, el 16, 17, 18. Ven que encuentran ecuaciones que ya no están... Se les puede dar, por ejemplo, una ecuación así como tienen acá, x al cuadrado, no, en este caso no. Sí, 4y al cuadrado más 2x menos 12y más 6, y se les diga, por ejemplo, encuentre todos los datos por acá, como el 21. Dada la siguiente ecuación, no se le dice qué es, reducir esta ecuación a la forma ordinaria y determinar las coordenadas del centro y de los vértices, o sea que tienen que encontrar todos los datos notables y graficar. Como el ejercicio 21 a veces suelo tomar. Pueden ser los anteriores también, pero a veces se les da una ecuación y ustedes grafican a partir de los datos notables. Lo vamos a volver a ver el sábado que viene. Vayan, chicos, no hay problema si tienen que retirar. La clase que viene, de última, lo volvemos a ver. De recta y de plano, les voy a subir un Word. No me da el tiempo ahora de mostrar todo. Igualmente, chicos, acostúmbrense a también ustedes tener un criterio para el estudio, ¿no? No hay que estar diciéndoles siempre todo. Igual yo les voy a subir, ahora no, porque no me da el tiempo para mostrar todo, pero les voy a subir un Word con un sugerido. Bien, rápido. Los que tengan otro parcial, y yo les voy a ser sincera y les voy a decir bien cómo es la información que a mí me han dado. Nosotros tomamos los parciales los días que damos clase. Yo no puedo controlar si hay docentes que dan clase un martes y toman un parcial un sábado. Entonces, lo ideal sería que en primera medida ustedes hablen con su docente y díganle, profe, yo estoy cursando una materia, me inscribí yo por motus propio, una materia que da clases los sábados. Si usted me toma los parciales los sábados, lamentablemente se me superpone con un cursado, porque además ustedes cursan, además de tomar exámenes. Entonces, lo ideal sería que su profesor, que está tomando exámenes días que no les corresponden, le cambie la fecha parcial, no nosotros que estamos tomando parciales los días que sí cursamos. Si nosotros tuviéramos que cursar presencialmente, no sé cómo harían ustedes para hacer dos cosas a la vez, no sé. Entonces, podría justamente, lo que yo les recomiendo es que primero hablen con los otros profesores, y si ya el otro profesor se pone en situación de no querer modificar o no querer admitir que lo que está haciendo no es lo correcto, ahí veremos nosotros con el profe Brasca qué hacemos. El problema es que ustedes nunca no vuelven a la presencialidad. Entonces, al no volver a la presencialidad, a mí se me complica muchísimo tener que tomarles después el otro sábado, cuando el profesor que tiene que cambiar su postura no soy yo. Ese es el conflicto que tenemos todos los años con otros profesores que no entienden que ustedes cursan también materias los sábados. Es como si yo les pusiera los parciales un miércoles y le diga a la materia que usted tiene los miércoles, no me importa. No es lo correcto. Hablen primero con sus profes. En el caso que tengan una respuesta negativa, mándenme un mail y ahí vemos cuántos son los alumnos que están en la misma situación y veremos cómo lo solucionamos, porque tampoco tenemos una solución muy concreta, porque como no vuelven a la presencialidad, si vuelven a la presencialidad es más fácil. Estamos en clase, los aíslo un rato en un sector y les tomo el parcial a la clase siguiente, como hacíamos siempre. Pero ahora hay que coordinar, hay que pedir aulas, es un montón de papelerío, entonces bueno, mándenme un mail, así yo voy haciendo una lista de quienes no tienen. Primero hablen con sus profesores que están tomando exámenes días que no les corresponde, y esa excusa de que desde febrero les dije la nota, sí, bueno, pero no es tu día, o sea, siempre volvemos a la misma discusión.
primero hablen con sus profesores. Si no se puede cambiar eso, lo vemos de cambiar nosotros. Pero van a rendir, no les podemos prohibir rendir por ese caso particular que algunos tienen. Así que me mandan un mail, me dicen qué materia es, y ahí nosotros empecemos a ver si podemos hablar nosotros con los profesores o directamente se lo tomamos otro día. Pero mándenme el mail, cualquier cosa. Así queda constatado y tenemos también el listado de alumnos que son. Nos estamos viendo el sábado que viene.